Continuamos, jóvenes, ¿sí? Ya habíamos dicho que para el caso B2 era una función, no era función porque 3 le correspondía a 9 y 15, ¿no? Y no correspondía a la definición que era para el primer elemento le corresponde un único segundo elemento. O sea, 3 solamente le debe corresponder o 9 o 15. Por eso no es función. Pero ¿qué pasa en esta gráfica si es función? Vamos a ver si f es función. Entonces, habíamos dicho, si yo cojo un puntito de x, debe tener un valor en y. Para la componente x debe haber un único segundo elemento en y, ¿correcto? Si aparece 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trazo líneas verticales, al intersectar solamente en un puntito, va a cumplir la función de función. Entonces, por este caso, f es una función. Mira el ejemplo 4, para saber si f es... Si yo trazo esta línea por acá, pareciera que sí es función, porque intersecta un punto. Pero ¿qué pasa si intersecto por acá? Ahí observo que se intersecta en dos puntos, por lo tanto, por esta razón no cumple la definición. Entonces, no es una función, ¿correcto? Bien, ahora sí, dominio y rango. ¿Qué es dominio? ¿Qué es rango, no? Se denomina dominio al conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados que pertenezcan a la función. Es decir, d de f, o sea, dominio de f, serán los x, tal que x, y, o sea, los pares ordenados x, y, pertenezcan a la función. En otras palabras, serán simplemente los primeros elementos que corresponden a la función. Rango, conjunto de la segunda componente de los pares ordenados que pertenezcan a la función. Eso quiere decir R de f será igual a li, tal que los pares ordenados x, y pertenezcan a la función. Ejemplito acá. Sea la función f 1,3, 2,5, 3,8, ¿correcto? Si esto ya es una función, quiere decir que los primeros elementos serán 1, 2 y 3. Que será 1, 2 y 3. Quiere decir, jovencito, que eso por definición será función. Y por nuestra definición, esos serán los dominios, los elementos del dominio, ¿no? Conjunto de las primeras componentes. ¿Y cuál será el rango? Serán los segundos elementos, pues será 3, será 5, será 8. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá. 3, 5 y 8. Ahí está. ¿Bien? Ya. En el segundo ejemplito, mira acá, de la función f, o sea, esto ya es una función, ¿cuál será el dominio y el rango? Mira acá, ¿cómo hallamos el dominio? El dominio siempre lo vemos en x, o los primeros elementos de los pares ordenados. Pero como acá va a haber miles de elementos para x, desde 0 hasta 7, entonces será un intervalo. En este caso observa que está abierto en 3 y cerrado en 7, ¿no? O sea, abierto en x sería abierto en 0 y cerrado en 7. Quiere decir que sería los pares ordenados 3,7. Abierto en 7, en 3, perdón, y cerrado en 7. Ahí está. ¿Y cómo sería el rango? El rango será en y, o sea, va desde 3 a 9. De 3 a 9. Será abierto en 3 y será cerrado en 9. De esa manera, jovencito, tenemos dominio y rango, ¿correcto? Continuamos, joven. Problema número 3. Dice, determine el dominio de f. ¿Correcto? A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué observamos ahí? Si eso es una función, quiere decir que los primeros elementos serán el dominio, ¿no? Por definición, simplemente diríamos que df sería igual 3, 6 y 5, ¿no? Si quieres lo ordenas, pues no pones 5, 6. Pero no es necesario, ¿no? Bueno, ya, ahí está. ¿Sí? Definición de dominio. Los primeros elementos de los pares ordenados que pertenezcan a la función. Si es de la función, estos son sus 3 pares ordenados. Quiere decir que habrá 3 elementos de dominio. Dar el rango de la función. A ver, definición de rango. Conjunto de segundas componentes de los pares ordenados que pertenezcan a la función.
pertenecen a la función, los segundos elementos, ¿quiénes son? Vamos a hacer acá R de F, ¿está bien? R de F, R de F, a ver, 7, 8, 3 y 5. Si quieren lo ordenas, como hemos dicho, 3, 5, 7 y por último 8. ¿Sí? Del gráfico hay que hallar dominio y rango. ¿Vale? Colocamos acá dominio de F. Recuerda, para que esto sea una función, tiene que ver su flechita. Bueno, A con 5, B con 7, C con 6 y E con 4. Correcto. Quiere decir que el dominio será A, B, está bien, C, correcto, y E. D no tiene su segundo componente, ¿no es cierto? Y por último, rango de F. El A va con 5, voy a ponerlo así en su orden. B está con 7, ¿ya? C está con 6. Y E está con 4, ahí está. Si quieres lo ordenas como digo, no es necesario, ahí está el rango y el dominio, ¿correcto? Problema número 6, dice, dar la suma de los elementos del dominio. Aquí nos faltó las flechitas, vamos a hacer las flechitas, a ver. Ya, vamos a hacer las flechitas, vamos a colocar las flechitas de esta manera. Bien, ahí vamos a colocar aquí y vamos a colocar aquí. ¿Está bien? Ahí está la flechita, ¿sí? Y entonces me dice dar del siguiente diagrama, dar la suma de los elementos del dominio. Entonces, ¿qué decimos? Recuerda que siempre el dominio son estos. ¿Quiénes participan? 1, 5 y 7 y 9. Entonces ponemos acá, para darle respuesta, jovencito, vamos a ver. A ver, primero, dominio de F. Está el 1, está el 5 y está el 9. Pero a mí me piden la suma de estos elementos, que sería 1 más 5 más 9, sería 15, ¿no? Bien. Problema número 7. Indique aquella que no es función. O sea, acá dice que indique de estas gráficas cuál no es función. Como vemos, habíamos hecho, jovencitos, como una reglita o en todo caso como un artificio para reconocer cuando una gráfica era función y trazamos una línea vertical. ¿Por qué se trazaba una línea vertical? Porque si bien es cierto, si esa línea vertical interesada solamente en un punto, quiere decir que cumple la función que dice que se llama función de A en B a la relación donde a cada elemento de A le corresponde un único segundo elemento en B, ¿no? Entonces acá hacemos la reglita, el artificio, trazamos líneas verticales, intersectan un punto, esa línea es función. Por aquí también hacemos lo mismo, fíjate, a pesar de que está inclinada, siempre va a intersectar en un punto. Quiere decir que también será función. 3. ¿Qué observo? También es función, ¿no? A ver, mira, parecido al ejemplo que yo puse, ahí está bien, ahí también, pero mira, por acá, ¿qué pasa? Un punto, otro punto. Y esto no es función. ¿Correcto, jóvenes?